El presentador de televisión Salvador Nasralla tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasrías Fura en las elecciones presidenciales de Honduras. Con poco más del 61% de las actas escrutadas, el animador de televisión obtenía el 39.95% de los votos, apenas por encima de Asfura, empresario apoyado por Donald Trump, que obtenía el 39.80%. El escrutinio de los comicios generales se reactivó en la tarde del martes, tras permanecer interrumpido desde la madrugada del lunes. El lunes, Nasralla, de 72 años y candidato del Partido Liberal, iba en segundo puesto, aunque en empate técnico con Asfura, de 67 años y representante del conservador Partido Nacional. Ante las presiones de Trump para que se concluya el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral explicó el martes que se registraron problemas técnicos en la empresa contratada para la divulgación de resultados. El presidente ruso Vladimir Putin mantuvo el martes una reunión en el Kremlin con el emisario estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar sobre el plan de Washington que busca poner fin a la guerra en Ucrania. El encuentro tuvo lugar tras varios días de intensas gestiones diplomáticas para tratar de poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los delegados tenían previsto presentar a Putin una nueva versión del plan estadounidense para acabar con las hostilidades, elaborado luego de que Kiev y sus aliados europeos estimaran que un primer borrador contemplara muchas consecuencias a Moscú. Europa teme que Washington y Moscú pacten un acuerdo sin implicarlos o fuercen a Ucrania a hacer concesiones injustas. Antes del encuentro con los enviados estadounidenses, Putin acusó a los europeos de obstaculizar los esfuerzos para poner fin al conflicto e insistió en que su país está listo para la guerra. Si Europa quiere y empieza, al tiempo que acusó a Ucrania de no querer paz. No tienen una agenda de paz, están del lado de la guerra, incluso cuando intentan, aparentemente, hacer algunos cambios a las propuestas de Trump y los vemos claramente. Todos estos cambios tienen un solo objetivo: bloquear por completo todo el proceso de paz. Una delegación ucraniana podría reunirse con Witkoff y Kushner el miércoles, posiblemente en Bruselas, indicó un alto funcionario de Kiev. León XIV pidió el martes a Estados Unidos que favorezca el diálogo con Venezuela antes que cualquier operación contra su territorio. El pontífice estadounidense peruano compartió el llamado de rechazar la violencia a bordo del avión papal, cuando le preguntaron sobre las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos ante el despliegue militar de Donald Trump en el Caribe. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos. León XIV, que cerró el martes una visita de 6 días a Turquía y Líbano, declaró que plantea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una visita a América Latina más adelante. Desde Líbano, el jefe de la Iglesia Católica afirmó que la religión necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz. Colombia expulsó a 9 integrantes de la secta judío-ortodoxa Lev Tahor, luego de que las autoridades rescataran a 17 menores que permanecían bajo su custodia en el noroeste del país. 5 de ellos tenían alerta internacional por riesgo de trata. Los adultos fueron entregados a autoridades de Estados Unidos, mientras que los menores que viajaron en el mismo vuelo hacia Nueva York fueron escoltados por autoridades colombianas y quedarán bajo la protección de servicios infantiles de ese país. La medida se ejecutó tras la emisión de una circular amarilla de Interpol que alertó sobre 5 de los 17 niños, niñas y adolescentes que viajaban con el grupo y que habían sido reportados en riesgo por pérdida de custodia legal, quienes posteriormente fueron rescatados. Desde finales de noviembre, los 17 niños estaban bajo el cuidado del Estado colombiano en un centro de bienestar familiar. La Policía Internacional mantiene abiertas las investigaciones contra la secta, que enfrenta denuncias por abuso sexual y malos tratos en distintos países. Según Migración Colombia, el grupo buscaba sentarse en un territorio donde no enfrentará restricciones a sus actividades presuntamente irregulares. En diciembre de 2024, más de 160 menores vinculados al grupo fueron rescatados en Guatemala,
un antecedente que refuerza la atención internacional sobre la secta. Las inundaciones en Indonesia y Sri Lanka dejan más de 1.300 muertos y miles de damnificados. Gobiernos, fuerzas armadas y organizaciones de ayuda intentan prestar asistencia. Una torrencial temporada monzónica junto con 2 ciclones tropicales provocó la semana pasada fuertes lluvias en Sri Lanka, partes de la isla indonesia de Sumatra, el sur de Tailandia y el norte de Malasia. Las aguas han retrocedido en gran medida, pero la devastación ha dejado a cientos de miles de personas viviendo en refugios y luchando por conseguir agua potable y alimento. En toda la isla de Sumatra, el balance de víctimas subió el martes a más de 700 muertos y al menos 500 desaparecidos, así lo anunció la Agencia de Gestión de Catástrofes. Además, 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. El gobierno indonesio anunció el lunes el envío de 34.000 toneladas de arroz y 6,8 millones de litros de aceite de cocina a las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, las más golpeadas. También hubo fuertes lluvias al sur de Tailandia, donde al menos 176 personas perdieron la vida y en la vecina Malasia fallecieron 2 personas. Otra tormenta provocó fuertes lluvias en todo Sri Lanka, lo que desencadenó crecidas repentinas y aludes que dejaron al menos 410 muertes. Más de 300 personas siguen desaparecidas, se declaró estado de emergencia y Sri Lanka pidió ayuda internacional. Pakistán envió camiones con 200 toneladas de ayuda y con el apoyo de India han evacuado a residentes atrapados y entregado alimentos y otros suministros. Las lluvias han remitido en todo el país, pero las alertas por aludes siguen en la mayor parte de la región central, la más afectada según las autoridades. Los expertos refieren que hay una relación entre la deforestación y los daños que causan las tormentas. Cuando los bosques desaparecen, ya no pueden absorber las precipitaciones ni estabilizar el suelo con sus raíces, lo que hace que las zonas afectadas sean más propensas a estos desastres naturales. Indonesia es uno de los países que sufre las mayores pérdidas forestales anuales. Entre 2016 y 2025 encontramos 1,4 millones de hectáreas de tierras deforestadas en la zona de Batang Toru, en el norte de Sumatra, en la zona forestal de Aceh y en Sumatra Occidental. Tanto los ecologistas como los expertos y el gobierno indonesio han señalado el papel que desempeñó la pérdida de bosques en las crecidas repentinas y los deslizamientos de tierra.